Bueno, buenas noches para todos y buenos días y buenas tardes para quienes nos vean en diferido. Mi nombre es Mónica Ledesma, soy una de las integrantes de la administración de Click Medellín y hoy queremos hablarles un poco de la comunidad antes de darle la bienvenida a nuestra invitada. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una comunidad fotográfica que ha sido creada para fomentar el aprendizaje y la práctica del arte de la fotografía y lo hacemos a través de diferentes actividades Click como salidas, talleres, charlas y contenido digital. Tenemos como premisa que todos somos amigos, que nos cuidamos, nos respetamos y buscamos ese crecimiento continuo y colaborativo dentro de todas las actividades que realizamos. Este es nuestro equipo de administradores en este momento. Tenemos a Diana Escobar, que es nuestra fundadora, es quien se encarga también de la tienda Click y de la logística de la mayoría de las actividades de nuestra comunidad. Tenemos a Diego Leal, es el encargado de las redes sociales, es quien les está contestando por este medio y también nos apoya con la planeación de parches. Adriana Román, que también nos apoya con la planeación de parches de naturaleza, avistamiento de aves. Y de nuevo Mónica, que pues estoy encargada del desarrollo formativo, las alianzas estratégicas, también como la gestión de la comunidad y también apoyo la planeación de parches y salidas. Tenemos diferentes actividades dentro de nuestra comunidad. Unas son salidas que hacemos en el área metropolitana, en Medellín, y que hacemos a veces en alianzas con otras instituciones como la Academia de Aviación, el Hotel Nutibara, instituciones educativas como el CESDE, la Universidad de Antioquia. También tenemos los parches Click, que son salidas fuera del perímetro urbano, en donde podemos hacer fotografía de paisaje, astrofotografía, documental, eh, fotografía de aves, y estas salidas pues tienen un valor económico adicional, un poco mayor que las salidas que hacemos en el área metropolitana, porque a veces cubrimos gastos de guianza, alimentación, en el caso de los viajes, pues el hospedaje. Tenemos los talleres y charlas Click, que son espacios como este, en donde invitamos a expertos temáticos o a miembros de nuestra comunidad que se han destacado en ciertos conocimientos en fotografía y los invitamos a compartir sus conocimientos. Y tenemos también unas actividades solidarias. Uno es el Click Solidario, en donde vamos a fundaciones de adopción de animales para hacer fotografía de estos peluditos y así aportar un poco con nuestro arte a que estos animalitos sean adoptados. Y tenemos Sonrisas en un Clic, que son esas actividades más orientadas hacia los niños y las comunidades de barrios de Medellín, en donde damos kits escolares y este año también vamos a empezar a dar regalos. Entonces hago mucho énfasis aquí porque en este momento estamos como en la recolección de los dineros y de los regalos para el 14 de diciembre, si no estoy mal, esperen mirar el calendario para confirmar eso sí, el 14 de diciembre ir a llevar los regalos. Entonces hago énfasis porque estamos todavía muy quedados en la recolección del dinero. Estamos pidiendo un aporte de 50,000 pesos, pero si las personas nos quieren aportar menos, no pasa nada. Si nos quieren dar el regalo, también se lo recibimos. La idea es llevarle sonrisas a los niños de esta comunidad. Y tenemos diferentes alianzas. Tenemos alianzas con NatuArt, con quienes pueden imprimir sus fotografías en lienzos o cuadros fotográficos y tienen un 10% de descuento con ellos. También tenemos alianzas con Pixel Ghost para adquirir equipo fotográfico. Tenemos alianza con EPT Laboratorio Creativo para el alquiler del estudio fotográfico. Y con la Escuela de Fotografía de Moda y Producto y con Luis Muñoz tenemos a veces descuentos en talleres como muy específicos que ellos nos habilitan. Estos son algunos de nuestros aliados. Hemos trabajado con el Planetario de Medellín, con la Academia de Aviación, con el Aeropuerto de La Herrera, con Pablo Restrepo, que está por aquí, con Sebastián Montoya, el fotógrafo, con Viaje a Pie, o sea, con una gran cantidad de instituciones, y la idea es seguir ampliando como estas alianzas para el beneficio de nuestros clickers. También tenemos una tienda en donde tenemos merchandising de la comunidad. En este momento tenemos unas prendas que pueden ser usadas hasta en la oficina.
y también unos pines muy bonitos que quieren ser llevados a sus casas. Y bueno, si quieren, de pronto todavía no son parte de nuestra comunidad, los invito a que revisen el link por donde ingresaron a la charla y ahí está el formulario para que puedan entrar a nuestra comunidad de WhatsApp y ser los primeros en enterarse de todos nuestros eventos. Y también por ser parte de nuestra comunidad y ser un clicker activo, es decir, estar en estas charlas, participar en nuestras actividades, pueden hacer uso de esos beneficios que les mencioné con los aliados. Entonces, bueno, ahora sí, le voy a dar el paso a nuestro invitado de hoy. Él es un clicker que muy amablemente levantó la mano cuando mencioné que queríamos tener como una charla de fotografía de calle para que nos hablaran un poco de este tema que no le hemos tratado en estas charlas. Y pues bueno, quiero que Paul nos cuente un poco de qué hace y qué nos va a contar el día de hoy. Muchas Bueno, gracias hola, por aceptar la hola, hola, invitación. espero que estén como pues muy bien, cómodos. Eh, bueno, ¿qué hago? Pues me dedico a ser camarógrafo de deportes, trabajo para Win en los partidos de profesional pues del fútbol colombiano. Estudio en la Universidad de Antioquia también, comunicación audiovisual, voy en el tercer semestre. Antes de estudiar comunicación, estaba estudiando filosofía, ya 7 semestres, me pasé de carrera a comunicación. Antes de eso, pues estudié en el SENA cámara y fotografía para cine. Pues ahí, digamos que todo empezó, pues como el engome por la cámara y por las luces y por todo como la producción. En un principio fue más que todo por un afán de hacer cine, de contar historias, más que todo a través de cortometrajes, minutos. Y después ya me centré fue en la fotografía. Eso es como que siempre lo llevaba, pero como que centrado más en serio hace como por ahí 2 años, un año y algo. Y siempre me ha interesado como la calle, caminar la calle, estar con la cámara. Y bueno, de la charla obedece como a que pues hubo una pregunta en el grupo que fue como muy problematizada y todo el mundo como que habló, ¿cierto? Que era la fotografía de calle y que no era fotografía de calle, ¿cierto? Y hubo una pregunta que a mí me interesó más que estas dos que tienen que ver como con las dos primeras preguntas y era cómo tomar fotos que no sean tan instagrameras. Y esto resultó de cuando se empezó el tema de la fotografía de calle. Entonces les voy a presentar pantalla. La idea de la charla no es como traer afirmaciones, no es como dejar cosas concretas, sino que mi intención es más que todo compartir como un conocimiento que llevo desde pues, mucho tiempo, como pensando y reflexionando sobre la fotografía de calle, pero también sobre otras cosas que se despliegan a partir de ese interés que todo yace como en la filosofía, ¿cierto? El estudio de la imagen, el estudio pues, de la memoria y enfocado también en una rama de la filosofía que me interesó demasiado y todavía la sigo leyendo, que es la fenomenología. Entonces, ahí ve la presentación. Me confirman Sí, por. ahí la estamos viendo. Listo. Entonces, a ver. Ah, listo. Bueno, entonces me gustó como decir la fotografía como modo de fundirse en las cosas, como una pretensión de pensarse el individuo con el mundo, ¿cierto? Lo nombré fotografía porque no solamente ha dirigido a la fotografía de calle, pero voy a poner ejemplos que tienen que ver con fotografía de calle y de pronto como que abran como la charla y a esas preguntas que son bastante complejas. Ah, ah, listo. Voy a empezar como con la definición que me parece como un poquito más acertada. Esto es una definición que saqué de internet, de un blog que tiene alguien que vive en Japón, que se dedica a fotografía de calle y es toda fotografía
llevada a cabo en lugares públicos en lo que no hay posados, es decir, son escenas obligatoriamente espontáneas, sin estar orquestadas ni preparadas. Hay tantas formas de fotografiar una misma situación como mentes pensantes. Somos nosotros los que al encontrarnos con una escena debemos elegir qué incluir y qué no en un encuadre. Debemos lidiar con el devenir que nos depara. Esto es como muy general, pero pues de ahí se desprende como la segunda definición, que esta sí la escribí yo, que es con ámbitos más que todo para que pongamos a pensar y poner como varios límites que se pone en la fotografía de calle. Entonces, es el acto fotográfico que conlleva una experiencia particular del yo con el mundo, lo cual fuerza al individuo a preguntarse por eso que se le presenta ante su propia visión, o sea, el mundo, y trata de capturarlo en el devenir que se le presenta a él en particular, el punto cero de visión o el yo. Por lo tanto, la fotografía de calle debe de ser inútil, que este acto fotográfico no interrumpa nuestra relación con las cosas, o sea, el mundo, pues este acto de ver nos conecta con el mundo que experienciamos. Ahí digo que es como problemático porque cuando pongo la fotografía de calle de pronto es como muy chocante y la otra palabra es inútil en el sentido de que se puede malinterpretar. Pero ¿a qué voy con esto? El debe es más como más pedagógico para conducirme a algo. Pero lo inútil de la fotografía de calle yo lo relaciono mucho con la filosofía y también con el sentido de que se le opone como a la fotografía que tal vez es como muy reproducida o que tal vez uno se induce de pronto los fotógrafos que trabajan más como por el hecho de un like, ¿cierto? Entonces es como tratar de ponerlo en ese campo simplemente para problematizarlo. Igual el sentido como la fotografía comercial y eso, pues yo realmente no es que esté en desacuerdo ni nada, sino que esto es más como tratando de buscar algo más pedagógico y un campo limitar un campo para poder pensar. Entonces acá abro como un paréntesis grande porque llego como a todo esto y que he leído para poder como hablar de todo esto. Primero, el de la derecha, muy de la derecha, es el padre pues de la fenomenología y no voy a mencionar mucho de ellos, no los voy a explicar ni los conceptos, pero pues sí como abordarlos un poquito. Pero sí me gusta como poner a Husserl porque Husserl, digamos que no solamente pues todas las teorías de las imágenes y muchas cosas que se hablan como de la fotografía, el cine, beben de él y no le dan como el reconocimiento. Digamos que, por ejemplo, Benjamin, que es mucho más conocido porque se habla, por ejemplo, en el campo del cine por esta obra que tiene la obra del arte en la época de la reproductividad técnica. Bebe también de Husserl porque pues, habla sobre la experiencia de vida y es un método filosófico que no tiene la pregunta de qué es algo, sino cómo se da hacia, hacia la conciencia que somos como todos, ¿cierto? Y actualmente, pues los dos de los extremos, pues ya obviamente ya fallecieron, pero el de la mitad, que este sí es muy fuerte porque todavía vive y es pues lo admiro demasiado porque tienen un texto que llama Imágenes pese a todo y que es por el que lo conocí y en el que me hace como la charla es el texto de lo que vemos, lo que nos mira, ¿cierto? Él trae como el concepto de escisión que tiene que ver con el concepto de aura. Entonces, voy a explicar un poquito, pero no voy a meterme ahí porque igual no es como el fin, pero sí me parece importante mencionar que pues está como basado como en teorías que he leído, en gente que ya ha pensado el mundo desde otras perspectivas, pero que igual repercute en lo que nosotros hacemos, que es la fotografía, ¿cierto? El concepto de obra es muy importante porque Benjamin, digamos que cuando analiza las obras de arte como un ejemplo para poder llevar como la percepción y esta cosa que ya no es cosa, sino una obra de arte, le ve como un problema que, digamos, el dispositivo de las cámaras, más que todo los cinematógrafos,
empiecen a reproducir imágenes. Entonces esto lo ve muy problemático porque esto lo ve como, digamos, es Segunda Guerra Mundial. El cine es también utilizado, digamos, que es servil hacia pues, para las SS, pues todo el dispositivo idealista del fascismo. Entonces Benjamin, que viene de la escuela de Frankfurt, que es un crítico alemán, y es perseguido pues por los alemanes, empieza pues como a teorizar sobre este planteamiento que puede ser demasiado peligroso tanto para el pensamiento y como para el mundo, ¿cierto? Lo del concepto de decisión es porque Uberman lee mucho a Benjamin y él tiene como eh, dos propuestas que hace a partir del concepto de aura, que tiene que ver con la percepción y cómo miramos, y aquí es donde quiero como que nos enfoquemos y que miremos, porque digamos que la percepción uno la puede ver como muy, como ya, pues es lo que veo ya, ¿cierto? Y uno no va más allá de eso porque digamos, uno está inmerso pues en un contexto, en unas dinámicas, en el trabajo, entonces uno ya está programado, tiene un calendario, tiene una agenda y tiene bla, 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 y es todo esto tiene que ver con esto porque a la final no nos detenemos como a pensar. Sí pensamos, obviamente, pero no a, digamos, a pensar en un sentido crítico, que es lo que, pues, digamos, la filosofía hace, como que, y más que todo estos exponentes, que es pensar de un modo crítico, lo que dice Uberman, de una forma dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Es como el movimiento del pensamiento hacia una cosa. Entonces, no sé, cualquier cosa, una foto, uno pensar una foto y esto genera un pensamiento que, pues uno piensa pues la imagen o la cosa o una roca, lo que sea, después vienen las reflexiones sobre eso, trae a la mente y es como un movimiento que se genera y es lo que usan, digamos, los filósofos en general como para pensar las cosas. Eh, entonces, a partir de esto, pues de lo que vengo como diciendo, las mediaciones entre nosotros y las imágenes fotográficas o digamos lo que nosotros vemos en el mundo, entonces yo veo de cierto modo un problema muy grande que tiene que ver cómo nos acercamos al mundo y por consiguiente cómo realizamos imágenes. Entonces el problema que me va a centrar es este. Percibimos el mundo como imágenes técnicas, es decir, las reglas fotográficas que configuran la imagen, que este acto subordina todo el mundo de la imagen en la clasificación de un ver sin que la imagen sea una apertura. Eso te lo voy a explicar ahorita. Entonces genera como la imagen de un modo cerrado. El problema que se desprende ahí, que esto no lo voy a tocar en la charla, pero sí son problemas que me parecen importantes mencionarlos, pero como que queden ahí, ¿cierto? Pero más centrada en la primera que dice el problema. Pero les voy a mencionar, los problemas que se desprenden serían lo bueno y lo malo. Están sujetos a un sentido moral y toda moralidad está anclada a un sentido político, o sea, un direccionamiento de las cosas, cómo se ven y cómo no se pueden ver. ¿En qué sentido es el término que digo sentido político? No es politiquería, no tiene nada que ver con la labor de políticos, sino como lo estoy tomando como sujetos políticos, sujetos que hacemos parte del mundo, así queramos o no, porque igual estamos en este mundo sin ningún consentimiento, pero pertenecemos a un estado, pertenecemos a una región, a una comunidad, pertenecemos pues a la ciudad, así queramos o no, ¿cierto? La fotografía servil, esto quiere decir servir a un gusto, o sea, no sé, las fotografías que se montan en Instagram y entonces uno se deja atrapar, pues digamos, por las redes sociales por el gusto, entonces simplemente es el hecho de hacer una fotografía porque hay, porque le gusta al otro o por recibir likes, ¿cierto? El servir por requerimientos de concurso, es decir, que digamos que un concurso, no sé, de temática y entonces el fotógrafo que solamente se dedica a esto yo lo veo problemático en un sentido de el yo cuando se relaciona al mundo o alguien que quiere la eterna pregunta de
cómo logro como unas fotografías que yo, o sea, como que mostrar mi mirada, ¿cierto? El problema va más que todo a eso, ¿cierto? Entonces, digamos que estas categorías o estas cosas que pongo, el concurso, del gusto, del servir a una persona o grupo conformado, son más como pedagógicos para poder ver como en esos campos de pronto que no, que nos aleja o que nos pone una barrera ante el mundo que yo quiero ver, ¿cierto? Porque a la final, pues sí, trabajamos como fotógrafos o alguien que vive de la fotografía, pero quiere explorar, digamos, una mirada mucho más personal. Estos sentidos creo que condicionan un poco esa mirada de un ver muy personal hacia el mundo en que queremos fotografiar. Y por último, la lectura de la imagen. Esto a mí me parece demasiado problemático porque este modo de la relación con las imágenes conlleva a leerlas. O sea, de un modo semiótico, simbólico, a través de la técnica. La imagen ya no es una imagen, se lee a partir de un lenguaje para suplantar el ver y el percibir lo que está en un cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que cuando nosotros vemos, no sé, como vemos una foto o recibimos, por ejemplo, una foto, la academia de por sí, pues enseña ciertas teorías sobre cómo sensibilizarse ante la imagen, ¿cierto? Entonces la teoría semiótica o el símbolo, la teoría de los colores, las formas como de los colores, cómo pueden generar emociones y todo eso. No voy en contra, pero digamos que eh, ¿a qué conlleva esto? A que veamos no una experiencia de vida o una mirada de una persona, sino que ya estamos viendo, como hagan de cuenta como que la foto que vemos, hay un velo en el sentido de que, esta teoría dijo esto, entonces ya digamos que esas cosas, esas teorías, esas cosas que ponemos en prácticas como la regla de tercios, todo ese tipo de cuestiones, ya las ponemos como por encima de ver que hay, digamos, una persona o acercámonos a la imagen de otro modo. Pero bueno, esto lo dejo hasta ahí porque no voy a abundar mucho porque me quiero quedar en el tema central que es percibir las imágenes de una forma técnica. Entonces acá traigo como 4 ejemplos donde digamos que traen varias teorías, la regla de tercios que está como a la derecha, ¿cierto? Donde posicionar a la persona, al objeto, para poder pues, que las personas vean como el centro de tensión de la foto. Lo mismo la de la derecha, lo de la persona, el equilibrio. Lo mismo la de la izquierda, que son como el Fibonacci, que es mucho más complejo, no lo sé, pero sí sé que es como una direccionalidad hacia la imagen. Esto no, repito, esto no es como en contra de cómo se toma una foto, sino que me parece muy problemático el hecho de que son miradas que se pueden repetir. Es decir, que, por ejemplo, cuando Benjamin decía como la crítica hacia, pues en ese texto sobre Laura y sobre la autenticidad que genera, digamos, por ejemplo, una pintura, ahora que entre, por ejemplo, una fotografía y se pueda reproducir por el laboratorio, era por esto, porque las imágenes ya se empiezan a aparecer en un sentido como muy igual. Es decir, nosotros nos relacionamos en redes sociales siempre con imágenes y tal vez estas imágenes, creo yo, a mi juicio, son imágenes que se pueden repetir. Y de hecho uno las puede leer y decir, se centra más en la imagen y uno dice, bueno, pero qué quiere dar a entender el fotógrafo? Creo que ahí empieza el muro, en el sentido de no hay una mirada como tan personal, ¿cierto? No hay una mirada como que uno no se pregunta quién hizo esto y uno puede ir a ver como el trabajo de esta persona. En un sentido como pues pedagógico porque uno pues le gusta la fotografía, pues sí, ¿cierto? En un sentido como muy particular de ver qué hizo este fotógrafo técnicamente. Pero el problema es que estas fotos, digamos que lo que yo veo es que uno puede repetir estas imágenes, y no solamente repetir imágenes, sino ideas, pensamientos o miradas del mundo. Entonces, digamos que de cierto modo siento que la mirada
a partir del velo de la técnica, solamente acercarnos como a tomar la fotografía solamente, pues como con estas bases, pone un velo ante el mundo y el yo, ¿cierto? Porque estas charlas, más que todo, se trata es cómo vemos el mundo, ¿cierto? Y lo vemos obviamente de este modo porque pues yo cuando hago una foto pues tengo en cuenta esto, ¿cierto? Pero constantemente cuando percibimos una imagen sin la cámara también podemos estar ahí, como, y si pasa esta persona de determinado modo y en la luz, y el luz perfecta, queda en una foto bonita y yo soy consciente de eso y está bien. Pero a lo que voy es como que esa relación del mundo, como que de pronto hay como un muro que uno dice, listo, tengo una serie de fotografías que estoy viendo y estoy retratando ciertas personas. Entonces la cuestión es, por qué retrato a ciertas personas? O sea, es como conversar en el sentido de la imagen que uno hace, como un poco más introspectivo, por así decirlo, como la idea que les contaba de la dialéctica, es decir, como de pensar la imagen, de pensar las cosas, de pensar por qué hago esto, por qué tomo las fotos como tomo, y eso creo yo se puede desprender a una experiencia, pues una mirada mucho más personal e íntima con el espacio, con X y cosas pues, que quieran fotografiar. El ejemplo, pues, contrapunto para, pues, sostener esto es que, pues, bueno, Cartier-Bresson utiliza estas mismas imágenes, pero no se sienten lo mismo las imágenes anteriores a esto, ¿cierto? Esto ya es más fotografía de calle, esto es una de las papas de la fotografía de calle. Eh, pero digamos que cuando uno revisa, pues, la historia de Bresson, este man no, no era como tan suelto, ¿cierto? No era como tan, digamos, tan directo como puede ser un Bruce Gilden, un este personaje que yo creo que me salté esto. Como Bruce Gilden, el que viene en la mitad, como Gary Winogrand o como Barry Talis, ¿cierto? Gary Winogrand, él empezó a hacer fotoperiodismo, se cansó de esto y empezó a hacer fotografía de calle. Le empezaron a clasificar como fotógrafo de calle, pero él no le gustaba el término de fotografía de calle. Él siempre dijo, yo soy un fotógrafo, ¿cierto? Él estaba buscando su mirada y quería centrarse en su mirada, ¿cierto? Entonces, me parece importante esto, ¿no? Sus fotografías a mí me impactan, he aprendido mucho de ellos, pero lo que yo busco de los fotógrafos es más que todo, no tanto la técnica, sino como qué dicen ellos, su mirada personal y cómo esto se ve reflejado en las fotos que hacen. El exponente, pues, como que a mí me impacta mucho, que es Bruce Gilden, porque este man sí ha compartido un poco más sobre su experiencia de vida y uno ve como sus fotos y ve como que ahí está, o sea, su vida está ahí, el hecho el man es directo, no pide permiso para hacer fotografías, usa flash y le tira el flash a la gente, pero no es un motivo por molestar, ¿cierto? No es un motivo simplemente por incomodar. Y eso se ve en las fotos porque uno digamos que ve y es como que la frase que tiene para clasificar la fotografía de calle es, si es fotografía de calle es porque huele a calle, ¿cierto? Entonces uno es muy interesante porque pone un sentido que no es la vista, sino el olfato y un sentido que está como muy alejado, en el sentido de que puede que no lo tengamos muy en cuenta, pero él lo pone y me parece muy teso porque es la experiencia de él. Entonces siempre es como camino a la calle y, por ejemplo, el uso del flash es como que él siempre quiso ser boxeador, no lo dejaron, no pudo porque tenía muchos confrontamientos familiares y para él el flash es como un puño en la cara. Entonces, todo esto se ve como configurado, digamos, en una imagen y tiene un sentido muy particular que es a lo pues, que es lo que me interesa. A diferencia de Bresson, pues, de este fotógrafo, porque digamos que él esperaba el momento, pero uno ve que ahí está la regla de composición, todo está en su orden, él está esperando,
pero se siente muy diferente a esto, creo yo. No sé si opinan lo mismo, pero bueno. Entonces, bueno, esto es como lo que traía, digamos, en el sentido de técnico. Entonces, la técnica como modo de subordinar la imagen, como lectura, como lo que hablé en la diapositiva de arriba. Entonces, el acto fotográfico, toda decisión ancla a un sentido técnico de las reglas fotográficas. Esto es como que lo que estaba diciendo. En este orden de ideas, cómo nos relacionamos con el mundo a partir de este modo. Esta es una pregunta abierta de cómo, pues, cómo se las digo a ustedes por si quieren hablar, si quieren decir algo, ¿cierto? Sobre esto de lo que estaba diciendo. Pero entonces la paradoja técnica conlleva a que alimentamos una ficción a partir de creencias. Este es el segundo medio que propone Uberman en el texto que les mencioné, que es lo que vemos y lo que nos mira, que es bastante interesante. Entonces, él propone dos que no voy a abundar, pero sí las voy a decir por si se animan, ¿cierto? Él propone dos, el hombre tautológico y el hombre de creencias. El tautológico es ese hombre eh, bueno, ese hombre de la tautología, para recusar la latencia del objeto, afirmando como un triunfo la identidad manifiesta, mínimo tautológico, de ese objeto mismo. Ese objeto, lo que veo, es lo que veo, un punto, y eso es todo. Es decir, que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, una persona que habita la calle, en condiciones de calle, pues vemos y sabemos que es un habitante de calle, pero digamos que a lo que apunto es como que ya tenemos tantos sentidos por medio de la cultura que simplemente lo dejamos ahí. Entonces, digamos que vemos el metro o vemos cualquier cosa y no nos preguntamos, sino que es una roca y pasamos de largo, ¿cierto? Entonces, esto es problemático porque, digamos, si lo vemos en un sentido, en una clave de fotografía, pues cuando vemos una persona, pues la vemos como una persona que camina porque necesitamos que pase por un punto para tomar una foto. Entonces, digamos que en ese sentido puede que estemos cayendo en esta tautología que dice Uberman. Y la otra es lo que consiste, el hombre de creencias, consiste en querer sobrepasar la cuestión, querer trasladarse más allá de la decisión abierta por lo que nos mira, en lo que vemos, a producir un modelo ficticio en el que todo volumen y vacío, cuerpo y muerte podrían reorganizarse, subsistir, seguir viviendo dentro de un gran sueño despierto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como muy fenomenológico, pero básicamente es como que él apunta a que somos personas de creencias, en el sentido de que, por ejemplo, piensen en la religión, piensen en las creencias religiosas o piensen pues en las creencias de tener una teoría. No sé, esto aplica no solamente para un fotógrafo, sino para todo, pues como para todo, un sociólogo, un filósofo, no sé, alguien que se dedique a la medicina o todo eso. En qué sentido pues lo digo? Es que él dice ficcional en el sentido de que ya tenemos tantas teorías, como por ejemplo la teoría de, no sé, teorías fotográficas, que ya no vamos más allá de eso, sino que ya esa imagen ya es una imagen que se puede repetir. A lo que apuntaba antes, y era que las imágenes se pueden ir repitiendo constantemente y no estamos de cierto modo reflexionando mucho sobre esto y simplemente nos estamos basando en si la teoría o puede ser, por ejemplo, teorías filosóficas. Entonces, por ejemplo, el marxismo, entendemos el otro como la teoría que dice Marx y ya, pero entonces previa a eso, y es muy importante eso, y no estoy negando y no estoy en contra de, como digamos, las teorías o la educación que nos enseña los pensamientos, no sé, filosóficos, sociológicos, históricos y todo eso, sino que ponemos primero, para ver el mundo, primero ponemos la teoría, ¿cierto? Entonces, lo que él se refiere es como una suplantación, él lo refiere ahí como que esto, esto nos aborda tanto que nos pone, digamos que un velo, y ese velo es el mundo real que vemos, pero no somos capaces
de quebrarlo, de decir, listo, no quiero verme, quito ese tipo de gafas y veo el mundo en relación con un poco más íntima con mi ser, en el sentido de no negar que estamos en una cultura, estamos bajo ciertas reglas, ciertas varias condiciones pues, que nos condicionan en un sentido u otro. Bueno, entonces esto, que es lo que sí traigo como la fotografía de calle, para problematizar, es que pues yo digo que digamos que la fotografía que hace Bruce Gilden es bastante compleja porque digamos que eh, yo lo tomo como un ensanchamiento, digamos que pueden haber géneros, pero cada género tiene un límite y un límite determinado porque debe ser así. Hola, hola. Alguien me ha preguntado, te escuché como, bueno. Entonces yo veo como, digamos, el espacio de los géneros son como un límite que deben de ser, creo que así, en el sentido para poder entenderlos, ¿cierto? Pero veamos este límite que se puede ensanchar. Entonces, digamos que la fotografía de calle, a partir de, por ejemplo, lo que hace Bruce Gilden, eh, pues ensancha los límites de eso que llamamos fotografía de calle. Esta es una serie fotográfica que se llama Face, eh, es retrato. Entonces esto va en contraposición de la primera descripción de lo que dije de fotografía de calle, que es, no debe ser posada, no debe ser como manipulada la escena, no debe ser como orquestada, ahí decía, pero en este caso, pues Bruce Gilden sí les pregunta, él tiene un contrapunto y es que en las anteriores fotografías él no toma permiso para hacer una fotografía, pero en esta sí. Entonces él le pregunta a la persona, quiere ser fotografía, ¿cierto? Pero cuando vemos esto y pues con base a lo que acabé de decir de lo de la regla, lo del velo, ¿cierto? Que he puesto con mucho énfasis, es que obviamente por ser fotógrafo, él no dice, pues él no va en contravía de esto, hay una armonía, ahí tiene en cuenta mucho los colores, la posición de la persona, los ojos, pero siento yo que uno no se acerca a estas fotos por eso primero. O sea, uno se acerca a ellos por los rostros que nos está presentando. Y es un rostro muy particular, son rostros muy particulares que él está buscando porque él siempre está buscando a él en esos rostros. Él mismo lo dice cuando explica pues como la serie o le preguntan sobre por qué escoge este tipo de rostro. Entonces, siento que todavía acá lo que él dice si es fotografía de calle, es porque huele a calle. Yo no siento el olor, obviamente, porque la imagen no despide un olor, pero sí siento una intención de que hay una experiencia de una persona que se está dedicando a algo y que está llevando al concepto de fotografía de calle a quebrarlo, a dislocarlo, como lo quieran ver, o ensancharlo, para uno decir, listo, es que el género, pues es un género que puede entrar cualquiera, pero acá hay una reflexión muy profunda de su vida, de su pensamiento, ya sea político o situado en un lugar, un contexto, pero hay un pensamiento, que eso es lo que trato yo de ver o lo que trato de nutrirme en los fotógrafos que veo. Entonces, que esta ya es mi conclusión, cómo fundirse en las cosas, que es la charla que propuse, y es básicamente a través de la experiencia de cada uno. Y eso es como una responsabilidad de cada uno como fotógrafo, cómo se ve y qué quiere dar y, y hasta qué límites ir y a partir de lo que quiera hacer. Entonces no hay reglas, no hay un modo, es el yo en su multiplicidad, porque a la final, a ver, no somos, pues no nacimos como fotógrafos, nacimos como personas como seres. Después nacimos como personas porque empezamos a tener un contexto social y después
después ya eso se va transformando a partir de la cultura. Y pues son muchas máscaras, somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos estudiantes, profesores, empleados, lo que sea, ¿cierto? Y son diferentes capas que a la final no es una persona unitaria, sino que esto son lo que dice Sartre, por ejemplo, con las máscaras, cuando él escribe teatro, es que somos una multiplicidad de cosas y, por ejemplo, en la náusea eso se ve. Y la propuesta del ser y la nada, pues también, porque bebe también de la fenomenología, porque Sartre también fue fenomenólogo, estudió fenomenología y bebe de Husserl. Entonces, por eso soy como muy enfático en eso, como que ahí siempre hay una cadena. Y es decir, que, por ejemplo, cuando vemos fotógrafos, no son aislados, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante como verlos en su contexto, porque son personas que pues tienen una carga de experiencia que uno la puede ver. O eso es lo que yo trato de buscar pues en la fotografía. Entonces, que somos una conciencia arrojada al mundo, que se le presenta. Esto es como una estructura, no es precisamente la estructura fenomenológica, pero sí tiene que ver que es el yo frente al mundo. Y todas las teorías o todo lo que nosotros vemos, siempre nos dirigimos a algo. Entonces, la filosofía de qué se trata, yo, el mundo o las teorías que tratan sobre el yo, pero siempre hay un mundo. Y este mundo, ¿en qué se quiere decir? No es un mundo, digamos, natural, puede ser, pero también es un mundo múltiple que es la cultura, es preguntarme sobre una roca, sobre mi familia, eso es a lo que me refiero con el mundo. ¿Y por qué estamos eyectados? Porque a la final el tema de la muerte también tiene que ver mucho ahí, no voy a enfatizar mucho en eso, pero a mí me llama mucho la atención el tema de la muerte porque a la final, cuando, digamos que cuando me pregunto por la muerte, como que me puedo despojar de muchas cuestiones que de pronto son innecesarias y en un sentido como cuando, por ejemplo, tengo miedo de salir a tomar foto de calle y no pedir permiso a la gente y hacer las fotos que, por ejemplo, he intentado hacer que es con el flash, yo tampoco pido permiso, pero esto digamos que mentalmente me ayuda. No es como las bases para decir, uy, voy a tirar el flash y esa es la razón, no, pero pues en un sentido como personal me ayuda para poder ir a ser intentado y bueno, y eso es una relación dialéctica que ya le venía diciendo de que cada vez que hacemos una foto también preguntémonos y preguntémosle al otro cómo ve las fotos, como el hecho de compartir es bastante, pues me parece muy importante, porque a veces estamos como pensando siempre como en el concurso o haciendo la foto por la foto o la bella foto y eso está muy bien y muy bacano y todo, pero enriquece mucho el hecho de como de momentos muy sinceros o con los que no tiene que ser con todos, pero sí es muy enriquecedor como compartir con una persona o con un grupo de personas como, hey, mira, ¿qué es esto? Y no a través de una técnica, pues en lo personal yo, sino como que ahí se desprenda muchos temas para hablar. También lo de la técnica, está bien. Y bueno, de acá, como las reflexiones como personales sobre la fotografía de calle, esto es más como lo que he cosechado a partir de como mis búsquedas, mis pensares sobre Medellín, que me intriga demasiado. Entonces la fotografía no tiene nada que ver con reglas técnicas para llevar a cabo una foto. La fotografía de calle es una para preguntarse por el mundo en la clave de imágenes fijas y cómo logro acercarme al mundo y cómo comparto mi mundo en un fragmento. Entonces, esto es las dos de las esquinas. Son como un proyecto que estoy llevando a cabo, que es como que me intriga mucho los rostros demasiado y su expresividad, y me intriga mucho como los momentos decisivos. Un poco lo del concepto de momento decisivo, pero es como que en la calle está como la cotidianidad que refleja en su forma como directa todos los problemas o todas las cuestiones del mundo, y es decir, como temas políticos, temas
temas que uno se puede como cuestionar. Pues me intriga mucho cada rostro que veo, no todos obviamente, sino un cierto tipo de rostro que estoy pues como que me pregunto siempre a través de lo que hago y después como que hago el ejercicio de esto que les vengo a decir como esa dialéctica de pensar más que todo, no tanto la dialéctica, sino de pensar como por qué estoy fotografiando esto, por qué hago fotografía de calle, porque no me interesa pensar como me siento bien, o es un éxtasis, o uy, pues como que esa adrenalina que tiene el hecho de fotografiar la calle, sino más bien, pues es eso y mucho más. La primera de la mitad la quise agregar porque hace poquito pues la seleccionaron en una convocatoria de una revista de Chile que apenas está saliendo y no es flash, esa sí es análoga, las de la esquina son digitales y y con flash directo. La otra es más como un acercamiento más como íntimo, como sin preguntar tampoco ni esposado, y es directo, es como en un instante, que es lo que me interesa, pues como el gesto, las miradas, me intrigan demasiado. Esta es otra como de esa búsqueda que estaba haciendo, que son obturaciones lentas, pero con un congelado, pues con el flash. Técnicamente es básicamente eso. Y me interesa más el hecho de concentrarme más en quién estoy fotografiando que la misma técnica. Pues ya eso lo resuelvo, porque obviamente para hacer este tipo de fotos hay que entender un poco la técnica, entender el flash, su dureza, a cuánta potencia tengo que poner el flash, qué tipo de flash estoy usando. No es un flash que está pegado a la cámara, sino es un flash que tengo en la mano. Y esta serie de fotografías que son retratos, porque pues me intriga mucho los rostros y más de los que habitan la calle, más en un sentido profundo, es a partir de su mirada. Entonces, esta serie la empecé a hacer en el trabajo del primer semestre de la Universidad de Antioquia de Comunicación Audiovisual. Salieron varias, eh, pero entonces después de tomar como las series de muchas fotografías que hice, me empecé a cuestionar sobre el rostro. Entonces, como, porque el rostro y, por ejemplo, el de la derecha se llama Gabriel. Él sí, obviamente le pedí permiso, me senté a hablar mucho tiempo con él. em, y me intrigó mucho porque cuando veía en el visor, como que el rostro me incitaba a acercarme y me podía acercar, como que había un privilegio ahí, como un momento íntimo entre él y yo a través de la cámara, y era como que él se estaba buscando en el propio lente. Y él me lo dijo como que, ay, mira, es que me veo yo, y empezó como a buscarse. Y yo no soy de los que, como que el posado, el ejercicio que hice fue fotografiar a la persona ahí, sin darle muchas direcciones, sino que simplemente le digo, mira a la cámara. Y a partir de eso va como una conversación, y hago intentos, hablo, pero no es como el posado de subir el mentón. Sí lo hago si lo requiero, si considero como que, bueno, soy yo, más que todo que yo me adapto a la posición de él. Entonces él, por ejemplo, ahí no se ve, pero él tiene muletas, entonces me tengo que agachar, tengo que tener, digamos, la posición del flash en cierto ángulo, bla, 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 pero eso no importa. El sentido de lo que les digo es como que me acerco a este tipo de fotografías por como buscarme a mí también y buscar y preguntarme por el mundo, por ellos, quiénes son, por qué están ahí. Pues si es un momento de, pues todos los fotógrafos, digo yo, pues que hacemos retratos también, pues han hecho esto tal vez, ¿cierto? A diferencia de, por ejemplo, esto yo no les digo, vení, pues a esto, hace esto, no lo hago.
También en esta, la presentación, a diferencia de las otras, esta es en análogo, con flash también. Y bueno, hasta ahí pues es como lo que les traía. Esta foto también es flash con análogo. Y bueno, ya es como abrirles como el micrófono si quieren decir algo, si quieren como preguntar, porque eso, dejar de presentar. Muchas gracias, Paul, por, por lo que nos compartes hoy. Yo levanté la manita porque quería Ah, pues, compartir algo. bueno, ya, dale. Yo pensé Y que la habías levantado antes y como yo estaba viendo solamente recuerdos, yo dije, ay, no veo a nadie. Pero bueno, dale. no, tranqui. Igual no quería como interrumpirte el hilo. Y es que mencionas mucho la técnica y yo creo que aunque si bien uno no está pensando la foto técnicamente, yo creo que, y es algo que le digo a mis estudiantes de fotografía, y es cuando nosotros estudiamos fotografía y aprendemos composición y leemos tantas imágenes, nuestro cerebro de alguna forma se entrena Ujú, para encontrar los recursos de composición ahí. Entonces yo, por ujú, ejemplo, me ponía a ver tus fotos y yo decía, sí hay muchos recursos de composición y hay ujú. muchas reglas, que de pronto uno ya no lo hace conscientemente ni dice, voy a hacer aquí regla de tercios, voy a hacer aquí proporción áurea, no, sino que ya está en ti, en tu mirada. Exacto. Y es lo que tú decías de la técnica. Si no conocieras la técnica, quizás no podrías lograr ciertas fotos, ¿cierto? Entonces creo que no está tan desligado, sino que obviamente el propósito en la fotografía de calle, tal y como la expones, es más de capturar un momento, una expresión sin posarla, o sea, sin prepararla tanto o preproducirla, según lo que veo. Y tengo una pregunta para ti, porque vi muchas fotos muy interesantes en donde decías que usabas flash y es como, ¿qué te dice la gente después de que tú le tiras un flash? O sea, si a mí alguien me tira eso en la calle, yo me voy a quedar como, ¿por qué estás haciéndome esto? O sea, ¿quién te dio el permiso? O sea, ¿cómo pasa eso ahí en la interacción con las personas que fotografías? Eh, pues realmente no, había, pues al transcurso de todo lo que he hecho hace que ya un año que llevo haciendo con Flash, las fotos no he recibido como una amenaza, ¿cierto? Si me han dicho como, hey, ¿por qué me estás tomando una foto? Lo que yo hago sí es hablar con él o la persona que diga, y si él considera que borro la foto, la borro. Ya, simplemente es eso, como por respeto a, pero no he recibido como tantos rechazos. Es más, he recibido más el hecho de como una apropiación de, como un gesto de agrado, o yo no sé si de agrado, sino como que de pronto se sorprenden mucho, o tal vez no logran como captar, porque es que digamos que es un momento muy rápido, ¿cierto? Yo igual, obviamente, no escondo nunca la cámara, no escondo nunca el flash, nunca, obviamente, hago la foto y salgo disparado, pues hay momentos que sí sigo caminando, pero me quedo un momento, me quedo como unos segundos, veo a la persona, no me dice nada y ya, todo bien. Si me dice, hablo con la persona. Hace poquito hice una foto y la señora me dijo, ¿por qué me estás tomando una foto? Y yo, obviamente para uno se tiene que, eso no hay preparación, sino que es el hecho de uno exponerse tal cual como uno es, ¿cierto? Y eso conlleva un montón de cuestiones, pues, por ejemplo, lo podemos ver de un tema ético, moral, ¿cierto? Y creo que, digamos que yo me he pensado demasiado esto y no lo he dejado de hacer. Si encontrara como un problema, lo dejaría de hacer, tal vez. Pero digamos que mis razones no son tanto el hecho de incomodar a alguien, como y por lograr una foto así muy bonita y ya. Pues esas razones para mí no son válidas para yo decir, pues le estoy tirando un flash a una persona. Pues no son como muy consecuentes. Es más unas búsquedas muy personales, con tal vez lo que tenía como una experiencia de la filosofía, de cosas que he leído,
pero siempre, por eso es que me gusta mucho la fenomenología, porque es como un estudio de la experiencia de la persona, entonces pone la experiencia de uno, que es un individuo que, pues a ver, yo no soy un pensador muy grande y los que he leído sí son, o sea, Aristóteles, Sócrates, pues Uberman, que todavía sigue vivo, Benjamin, pues la gente sí, sí se pensó el mundo muy fuertemente. Yo intento hacerlo y por eso es una de las razones que, digamos, hice el traslado de la filosofía más que todo a la fotografía, más que el video, pues trabajo con el video y en producciones, pero me interesa más es como la fotografía por esto, porque soy yo como individuo y digo, voy a salir hoy y no sé qué pasa y voy a aprender sobre pues sobre la vida, sobre el mundo, sobre la persona y puede que me encuentre una historia bonita, que me los he encontrado muchas, historias incómodas, bueno. Y también es saber, digamos, el espacio donde yo fotografío, porque no es lo mismo, por ejemplo, el centro, no sé, en la Oriental con la playa, es normal aún a ir al Bronx, en el Prado, bajar y tener la cámara, pues ahí sí no, pues o sea, ahí sí no puedo llegar porque hay condiciones no tanto de las personas, sino como que es seguridad mía también. Pues hay grupos ahí, hay una plaza, obviamente, pero digamos que si me roban la cámara, pues me la roban. Yo ya sé que, pues yo obviamente soy responsable de todo eso y cada uno como fotógrafo cuando sale, pues sabe que corre un riesgo. Nunca me han perseguido, nunca. Y yo haciendo fotografía, pues mucho tiempo la paré, después la retomé y la tomé muy en serio y siempre llevo la cámara pues en la mano. Nunca es como que la escondo. Hola, ahorita que estaba viendo tu trabajo, he visto como una transición que tenemos todos, pues normalmente cuando estamos en este tema. Y vi la transición de blanco y negro a color. ¿Algo en particular que te hizo pasar del blanco y negro al color? Es que no sé esa pregunta. No sé, es que a veces me atrapa el blanco y negro porque digamos que me hace centrar mucho en los rostros y el color de cierto modo a veces distrae demasiado. Entonces, cuando utilizo, digamos, blanco y negro, es porque si me siento, veo la imagen y digo, pues la mirada sí se está perdiendo o el color sí le está aportando pues al rostro, al gesto, a la acción que quiero pues que denotar de la persona o, o más bien le aporta, ¿cierto? Entonces es como esa cuestión de sentarse y pensarlo, no es como un gusto de sí, no, lo tomo más por ahí, pero el blanco y negro siempre me ha atrapado, Sí, pues pero sabes siempre. que lo digo mucho es como viendo tu Instagram, en la línea de tiempo, vi que había No, sí. mucho negro, blanco y Pero negro, en y que, o luego, sea, para abajo. sí, y luego hiciste como la transición, pues digo la transición es, ya empiezo uno a ver Pero, mucho color. ya, ya. Si hay algo en Eh, particular que te haya hecho pues como cambiar o transicionar del blanco y negro al color. Sí, por ejemplo, las redes sociales, yo, digamos, el perfil que yo uso, yo no uso muy bien las redes sociales, pero lo que hago yo es como que me parece como un ejercicio muy bacano de uno ver al final y empezar a scrollear, ¿cierto? Como en los cambios Ajá. que uno ha tenido, ¿cierto? Pero ¿cuál es la decisión? Como que sentí que en la calle es muy difícil controlar el color. Y entonces digamos que, digamos, el blanco y negro me centra más en la persona que quiero que se centre en las miradas. Y digamos, un centro de Medellín es una multiplicidad de colores. Y entonces en esa transición sentía como que el color me estaba distrayendo. Después empecé a explorar más el color y dije, no, pues, ¿qué puede aportar? ¿Cierto? Y lo sentí más cuando empecé a usar el flash y más el hecho de la proximidad, del acercarse. Yo uso un 35 pero termina siendo un 50 por el recorte que tiene la cámara, Cámara. pero, pero es el acercarse, es como también ver muy atento, pues como que está al fondo. Eso sí, digamos que la composición hacia el fondo me lo dio más la labor del camarógrafo.
de cuando hacía como reportajes, cuando empecé, como, digamos, en Canal U, tenía que ver mucho la iluminación natural, entonces buscaba muchas sombras porque ahí no tengo, pues soy yo y no puedo iluminar, no puedo hacer este tipo de cosas, entonces, y también una persona que me influenció mucho, pues en la labor de camarógrafo, es un amigo que llama, le hicimos Bam Bam en el medio, y él siempre me decía, trabajé de atrás para adelante, atrás para adelante, entonces cuando salgo a la calle no pienso en eso, pero es lo que decía Mónica, como que uno ya va sedimentando Volvió ciertas orgánico. cosas, exacto, y se vuelve ya orgánico. Súper. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, no, no, súper, súper bien. Jonah, levanta la mano. Eh, Voy a tratar de ser breve. No, hágale, hágale, no trate de ser breve. Eh, hay una cuestión ahí muy interesante. Estudié hace poco en una plataforma de antropología visual y es como el cómo miras el mundo y cómo lo llevas a imágenes. No es un secreto que muchos comenzamos de la manera no más práctica, sino desde las técnicas, no desde el concepto, no desde el artístico, no desde qué quieres comunicar, sino que muchos comenzamos este mundo desde reglas de composición y en efecto adquirimos una forma de mirar que ya se inventó alguien hace muchos años y hay escuelas que siguen reproduciendo esta forma de mirar. Siento que la temática y gran parte del mensaje que traes es eh, atrevámonos a mirar diferente y crear algo nuevo, la revolución. Lo, Acabo de inventar ese concepto ahorita, pero hay que crear una revolución visual de las cosas donde no te bases en reglas ya preestablecidas, sino que trates de traer algo nuevo que te dé tu sello, tu firma, y finalmente tu reconocimiento, porque es como, hey, esta persona hizo algo diferente y me parece que es lo que veo en tus fotos con el flash en blanco y negro y ese momento tan frenético de estar en las calles. Nos invita mucho a esto, a encontrar una autenticidad en la fotografía, soltando las reglas, aunque como dice Mónica, las tenemos ya muy, muy en el ojo, en la forma de mirar. A veces es tratar de ir en contra de la corriente. Uno de los libros que estoy leyendo es justamente eso y conecta mucho con lo que quiero hacer. Y pues finalmente, pues felicitarte porque es un trabajo muy interesante, algo diferente y es el mensaje. A raíz de todo lo anterior, una pregunta más filosófica que, bueno, creo que puede conectar y es más como cuál es la manera para ti de no mirar como los otros, que no sé si tengas algún proceso o algún libro, algún documental que te enseñó a mirar como ya miraba al resto del mundo. Me repite la pregunta Sí, 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 no hay problema. de cómo mirar a los otros, pero Sí, o repítemela. sea, claro, cómo mirar el mundo, todo esto que tenemos enfrente a nosotros, personas, lugares, situaciones, la misma lluvia, cómo mirar, eh, sin mirar o sin hacerlo como ya lo hacen los otros. ¿Cuál es tu, Mm, no sé, un libro, un documental, algo que te mm, haya motivado mucho o enseñado mucho, como, hey, yo quiero mirar de esta forma y a partir de aquí quiero mostrarlo de esta forma en mis redes o en mi portafolio fotográfico? Esa es la pregunta. Es muy larga, pero bueno, la intentaré resumir. Bueno, digamos que pues sí tengo muchos libros, pues los puedo compartir ahí en el grupo, los dejaré, no sé si acá o en el grupo de Click, los dejaré, pero digamos que yo creo que personalmente
es como una posición muy personal en el sentido de qué tanto quiero ir yo, qué tanto me pregunto por o me preocupo por las cosas que veo. Entonces no es como encontrar una teoría sobre qué soporte, porque digamos que ahí me estoy contradiciendo también, porque al hecho de exponer como de esta charla, pues básicamente decía como, Liz, mira, estamos viendo como fotógrafos a través de reglas que nos han enseñado. No es como negar eso, ¿cierto? O ir en contra de eso. No creo, no creo que esa sea como la postura, ¿cierto? Porque son cosas muy intrínsecas de la fotografía y ese modo se configuró y ese modo, pues tal vez a un genio más adelante, pues dirá, bueno, voy a hacer otro tipo de cosas que sean esencialmente para la fotografía. Pero, ¿cómo ver al otro? Yo creo que es quitarnos el velo de ser, digamos, fotógrafos. Porque lo que decía ahora, nosotros no nacimos como fotógrafos, nosotros no nacimos como hijos, nosotros no nacimos como padres. Y todo eso lleva una pregunta muy profunda a partir de mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando uno se relaciona con el mundo como yo lo he hecho, es porque tengo preguntas muy profundas y muy existenciales, en el sentido de, no necesitas ser pues como preguntarte por la vida en su sentido existencial, pues como para lograr que vos ver el mundo diferente, pero creo yo, eso sí me lo dio la filosofía, fue que las respuestas no son lo importante. Las preguntas son realmente lo que conlleva a que vos vas a ir caminando el mundo. O sea, ¿a qué voy? Un ejemplo que vos decís como cómo veo el mundo, es que yo antes de ser fotógrafo, yo me hice muchas preguntas en el sentido de muy personal, de decir, ejemplo, mi familia, quién es mi familia, por qué mi familia. Y esto es como un ejemplo de mucho, ¿cierto? O sea, si sos fotógrafo de, no sé, de naturaleza, ¿por qué estoy fotografiando esto? Entonces, ¿qué me lleva a, digamos, a investigar más a fondo esto? No a través de una mirada de fotógrafo, sino una mirada del territorio, de qué es el territorio. O sea, y si vamos a hablar sobre, si vamos a hablar como de fundamentos para ver, nos tendríamos que pensar muy seriamente, y esto sí es ya filosófico, en el sentido del tiempo y el espacio, porque pues hay cosas que son universales y hay teorías que están, pero persisten por algo, no son teorías como las que de pronto yo veo ahora muy como que se puedan mezclar con teorías conspiranoicas, ¿cierto? Son pues gente que piensa el mundo y si vos, a ver, ¿a qué voy? Como para resumir, es que la pregunta es muy compleja, pero cuando yo empecé a estudiar filosofía, yo entendí que yo no sabía leer, ni tampoco escribir, ¿cierto? Y el ejercicio y lo que me enseña la filosofía es que yo no estoy leyendo un libro, yo no estoy leyendo letras, yo estoy leyendo, intentando acercarme a alguien que está pensando. Y resumió su pensamiento no sé, 90 años y las condensó ahí. Y eso es muy complejo. Entonces, digamos que, ¿cuál es la forma? Preguntarme sobre eso. ¿Y a qué lleva? A que, listo, tengo que conectar con el espacio, pues voy y me acerco a una persona y le hablo. Porque, por ejemplo, yo llevo la cámara siempre en la mano o en el bolso, pero casi siempre en la mano. Y a veces no hago ninguna foto. Pero solamente el hecho de tener la cámara, creo que siento que yo puedo ver, a pesar de que no haga fotos. Entonces, pensar esto como, no sé, una analogía. Como, no tienes que tener la cámara, pero sí, como esto me conecta con, pues todo en el mundo está conectado de cierto modo. Sí, el arte, la fotografía no es como una cuestión aislada del mundo y entonces somos fotógrafos y un nicho y simplemente para nosotros, no. O sea, somos nosotros y el mundo. ¿Cómo, cómo es una regla, algo?
yo creo que la clave es la experiencia, poner tu experiencia de vida. O sea, vos tenés X años, ¿cierto? Yo tengo 33 años y siempre reviso mi pasado y no es como, no es psicología, pero tiene que ver, pero es como que pues nosotros nos atravesó la cultura y todo esto no es fortuito, o sea, las cosas no están ahí o el mundo no está ahí porque sí. Y Colombia no es Colombia porque sí. Y, pues, y Colombia no es solamente pues, narcotráfico, ahora que está de moda pues, la canción de estos parceros, pues que uno no sabe que uno qué puede hacer con ellos, pero bueno, ese es un modo en que se ve. Entonces, yo digamos que ¿por qué me pregunto todo esto? Porque la cuestión de poner la mirada a través de, por ejemplo, una técnica hace que uno se reduzca a un marco, un marco de visión. Entonces, ¿qué somos como Medellín? Pues para el extranjero somos, supongo que el puteadero, pues, eh, pero esa es la cuestión, porque es una mirada muy, pues como muy, no sé, como lo que le ponen a los caballos y sin ofender a los caballos, pero pues es una mirada muy direccionada. Entonces, porque hablo también de política, porque es que en la política y en lo cotidiano está toda esa disputa y está todo ese choque, y por eso a mí me gusta la fotografía de calle, porque yo veo a la gente y obviamente las condiciones que están, y no estoy diciendo por condiciones que estén mal, pero las condiciones que estamos es por una razón que está organizada. Por ejemplo, se me escapa el nombre, pero hay un libro que se llama El reparto de lo sensible y habla sobre esto, sobre cómo estamos en un mundo repartido ya. O sea, en un mundo en que nosotros ya estamos tan acartonados que vivimos como en la familia, pues sí, el concepto de familia y no nos preguntamos por esto. Entonces vivimos en una casa y la casa tiene límite y ese límite se quiebran por las puertas. Y vivimos en una habitación y colocamos nuestras cosas, y entonces salimos de nuestras casas y está lo urbano, está todo, nos reunimos ahí, pero ahí también hay cierta organización. O sea, por ejemplo, si yo salgo de mi casa, hay unos talleres y esto es la cuadra de donde parquean todos los carros. Esto es un parqueadero. Pero entonces, la cuestión es que eso está ahí por algo, ¿cierto? Por el combo organizado, vivo en un territorio donde es muy complejo. Entonces, mira que cada vez que yo empiezo a pensar, una pregunta me lleva a otra y esta me lleva hacia un punto. Entonces, por ejemplo, pensamos el tiempo o la historia como si fuera lineal y esto no es así. O sea, por ejemplo, Uberman lee mucho a Benjamin y lee mucho a Barbour y Barbour tiene el concepto de memoria. Y por ejemplo, los fotógrafos de documental que hablan sobre la memoria, pues es como muy, muy diciente porque Barbour parte que la historia no es lineal, sino circular y va en espiral. Entonces, ¿qué hace él? Que un suceso que nos pasa ahora puede conectar con algo que es totalmente ajeno, pasa en Italia o en cualquier país y nos va conectando. Como lo que dice Benjamin, tal vez, como con líneas de punto donde podemos estar pensando. No sé si respondí la pregunta, pero sí, es más que todo, yo digo como que el tema central es la experiencia que cada uno tiene y pensarse uno mismo y saber que el otro es, esto es algo muy también que me pregunto mucho y es que a veces estamos mediados por el yo y el yo impera sobre el mundo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se ve esto? Es como que no entendemos también este mundo y por ende como que siempre buscamos afirmaciones. Véanlo, por ejemplo, en el sentido no fotográfico, sino de sus vidas. El gusto. El gusto siempre dice como, veo lo que me gusta, pero entonces ahí ya hay un límite, ahí como que trazas un límite y decís, bueno, pero ¿por qué no veo lo que no me gusta? ¿Cierto? Y mira que las redes sociales están basadas con me gusta, obviamente por el marketing, obviamente por un montón de cosas que pues yo no voy a cuestionar, pero cuestionan en el sentido de que nos direccionan, o sea, uno se direcciona hacia eso. ¿Qué, qué te aparece en las redes sociales? Lo que el algoritmo pasa. ¿Por qué? Porque leí me gusta o me detuve.
¿cierto? Entonces esto es muy diciente porque me aparecen perros. ¿Por qué? Pues uno le tiene que cuestionar todo eso. Entonces, a través del gusto, no solamente redes sociales, sino como, leo lo que me gusta, voy a ver lo que me gusta, salgo porque me gusta simplemente este parche, pero entonces no veo otras cosas. Bueno, no sé si respondí. Andrew tiene, allá hace rato levantó la Paul, mano. yo darte pues como voy a virar un poquito a lo técnico y como preguntarte si tenés como alguna base en tu configuración a la hora de hacer estas últimas que son con Flash, que son Los como un retratos. barrido y sobre todo, Ah, sí, y sobre todo pensando es como normalmente cuando uno hace calle, pues o en mi caso, uno tiene como un ideal, ¿cierto? Un ideal o una base para la configuración de la cámara y del flash. ¿Vos tenés ok. algún tipo de configuración que podás compartirle, obviamente, Sí, compartirnos sí. a todos, como para decirme mi base a las 2 del mediodía es tal y con esta me voy y ya lo voy, obviamente variando dependiendo de la luz, lo que quieras hacer? Sí. A ver, siempre utilizo eh, obturaciones lentas en este tipo de, pues obviamente de barridos. Y tengo el flash a cierta potencia. Entonces, uso, por lo normal, pues que uso es 15, un quinceavo de velocidad, casi siempre. Eh, ¿Qué hago? Varío es, depende de dónde esté, varío es la exposición, ¿cierto? Entonces, si estoy muy cerrado, quiere decir que entonces tengo que tener mucha más potencia en el flash. Espero ya les... El flash que uso es este. Entonces este tiene un transmisor. Este lo pongo en la zapata de la cámara y esto es lo que yo llevo en la mano, ¿cierto? Esto tiene pues como potencia como cualquier flash y es un flash muy básico, ¿cierto? Según el diafragma que use, pongo la potencia. Entonces, por ejemplo, si estoy en las sombras y tengo un diafragma 8, eh, esto lo fui como descubriendo, pongo la potencia en un octavo, en el flash. Y también depende como de la dirección que yo pongo. Por ejemplo, si yo el flash se la tiro directo, voy a congelar, pues voy a dejar más nítido la silueta y no voy a hacer esos barridos que tal vez se ven en el rostro. Si yo la tiro como más apuntando hacia el lado, esto también va a inferir porque puede que congele una parte del rostro y el otro no. Entonces, técnicamente, pues eso es lo que uso. Pues, y la forma en que hago es relativamente básica porque siempre dejo obturador, depende pues del día. O sea, si es muy fuerte el sol, entonces busco más que todo sombras. Pero si es muy fuerte el sol, sí compenso y pongo obturaciones un poco más altas, 30 o 60, ¿cierto? Más rápidas. Y ya depende del diafragma, ¿cierto? Si no, trato de usar máximo 5 o 6 y más cerrados para allá. Pues ya más abierto, sí lo he usado, que son como las fotografías, por ejemplo, del beso, yo no sé si en las redes sociales, espérate, si acá no lo puedo abrir. Por ejemplo, la que tiene como el fondo como verdoso, que es la segunda foto que tengo en el Instagram. Esas sí son con diafragmas más abierto. Entonces, mientras más abierto, menos potencia puedo tener en el flash. Porque mi flash, digamos que soy yo el que tira. Si yo lo acerco mucho más, obviamente va a tener mucho más potencia, ¿cierto? No soy, realmente no soy como muy conocedor del flash, ¿cierto? He visto muchos videos, por ejemplo, videos de fotografías de alimentos, me ayudaron mucho. Cómo pues usar el flash para que el ambiente no tenga como tanta incisión. Entonces, por eso los diafragmas son más cerrados. Sí, más cerrados. Para que la luz natural pues haga su trabajo, porque no es lo mismo trabajar a oscuras a una luz de día.
prefiero trabajar de día con estos barridos que de noche. Por ejemplo, la segunda foto es de noche, pero sí tenía una luz ambiente porque era en un coliseo y era un evento de punk que fui en Castilla, si no mal estoy. Entonces, por ejemplo, en lo Súper. social, pues me pregunto más, siempre es como por el gesto más que el evento. No me interesa el músico que está cantando. Pues no sé, como que si hace algo que me interesa, sí, pero más que todo son las personas y su gesto, su forma, pues no sé, los momentos íntimos como los besos, pues son clichés, que es verdad que son clichés, hay muchas series fotográficas sobre eso, pero me interesa. ¿Es algún movimiento en cámara o no? O sea, en Sí, esa obturación larga haces... es lo mismo que cuando se hace el barrido sin flash, tratar como de seguir la persona. Hay dos cosas, por ejemplo, si trato de seguir la persona, se congela más, ¿cierto? Pero si yo, digamos, la dejo quieta y él sigue y yo sigo mi camino, son como dos movimientos, el de él y el mío. Es cuando se congela la persona, pero, pero despide como este congelado que sale como ahí, como en la segunda, la de la señora. Es como, Ujú. Súper, gracias, Paul. dale, un gusto. Bueno, muchas gracias, Paul. No tenemos No, más ustedes. manitos levantadas, pues también como algunos comentarios, yo dejé ahí escrito en el Ay, chat que yo no vi. definitivamente los fotógrafos empezamos a crear imágenes distintas cuando nos salimos de la fotografía y nos nutrimos de otras disciplinas y otras miradas, ¿cierto? Ahí es cuando la fotografía empieza a nutrirse un poco más y a comunicar otras cosas. Finalmente comunicamos y expresamos en fotografía lo que nosotros somos. Entonces creo que es eso de nutrirnos un poco más. Y hay una frase que a mí me marcó cuando la escuché y es, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces creo que ahí es donde uno empieza a preguntarse quién soy yo y qué me nutre y qué me mueve, ¿cierto? Es lo bonito. Y el Jonah nos dice que hay que quitarse los sesgos de los ojos, cuestionar lo preconcebido y abrir la mente al mundo real. Esas son las reflexiones que le deja esta charla. Muy chévere, Qué muchas bueno. gracias por compartir esas miradas y gracias a ti, Paul, por traer este tema porque estuvo bien interesante como esa combinación de la filosofía con la fotografía de calle. No, muchas gracias pues a vos y pues al grupo y para eso creo que es este tipo de grupos como para aprender, para exponerse también, para ver otras miradas y otros mundos. Exactamente, sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ya saben que siguen a Paul en sus redes sociales. ¿Nos la repites, porfa? Todas las rayitas son abajo, rayita abajo, Paul, P-O-L, raya abajo, P-H y termina con raya abajo. Ok. Y termina con raya abajo. Entonces sí, los invitamos a Muchas seguir su gracias. trabajo y bueno, a seguir acompañándonos en las salidas de Click también. De buena. Bueno, feliz noche para todos, que descansen. Chao. Chao. Muchas Chao, gracias. que estén bien, muchas Chao. gracias. Chao.